y nos va a traer algunas cifras para poder contextualizar primero nuestra problemática, porque es importante poder partir desde ahí para poder comprender por qué es preciso implementar estas acciones de trabajo. Así que adelante, Pía, muchas gracias por acompañarnos a todos, todas y todos nuevamente. Muchas gracias, Karen. Y en realidad me imagino que así como yo, muchos y muchas de ustedes han escuchado en los últimos años muchísimo de diversidad en el Perú y se ha trabajado mucho para traer el tema en agenda, pero cómo realmente estamos y cuánto realmente hemos avanzado, pero por sobre todo cuánto falta avanzar todavía en diversidad e inclusión en nuestro país. La verdad de las cosas es que la diversidad e inclusión siguen siendo un reto muy importante para todas las personas de nuestro país. Hemos visto recientemente en los resultados de la agenda electoral que lamentablemente los derechos humanos y la diversidad todavía no toman un rol importante dentro de las prioridades del país y de nuestras elecciones. Pero ¿qué significa esto para personas de nuestra comunidad? ¿Qué significa esto para personas de distintas minorías y de distintas diversidades que habitan en nuestro país? Hoy nos vamos a centrar en la comunidad LGBTIQ+, y cómo estamos en cifras, pero por sobre todo cuál es el business case para poder incluir a esta comunidad dentro de nuestros espacios laborales. Si hablamos de cifras en el Perú, podemos ver que el 8% de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual. ¿Eso significa que el 8% de la población es LGBTIQ+? No. Eso significa que hay mucho más del 8% en realidad de personas peruanas que son LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo solo a las personas por su orientación sexual. Todas las personas que pertenecen a la comunidad por su identidad de género, es decir, que son heterosexuales, pero son trans o de algún género diverso, no están incluidas dentro de ese número. Entonces, en realidad, tenemos, según cálculos estimados, más o menos un 10% de la población que es LGBTIQ+. Acordarnos siempre de eso cuando vemos este número del 8% como únicamente de personas no heterosexuales. Pero entonces, ¿qué está pasando con este gran porcentaje de personas en nuestro país? Lamentablemente, el 60% de ellas, de estas personas LGBTIQ+, han pasado por una situación de discriminación, según data del INEI del 2017. Asimismo, cuando estas personas entran a espacios laborales, el 40% no expresa su orientación o su identidad de género por miedo a perder su trabajo. ¿Qué significa esto? Que la población ha sufrido y ha constantemente experimentado tantas situaciones de discriminación que incluso dentro de espacios laborales la primera asunción va a ser que no es un espacio seguro y muchas veces ni siquiera le vamos a dar al espacio de trabajo una oportunidad para aceptarnos y para celebrarnos, ya que venimos con ese miedo desde el principio. Y lamentablemente es verdad que algunas de estas personas que expresan su orientación o identidad dentro del trabajo, lamentablemente sí lo llegan a perder. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces tenemos un problema, pero también tenemos una solución. ¿Cuál es el problema? Y ahí se resume un poquito más en una cifra que sacó Ipsos junto al Ministerio de Justicia el año pasado, y es que le preguntaron a una muestra representativa en nuestro país qué tan dispuesto estarías a contratar a una persona trans y qué tan dispuesto estarías a contratar a una persona gay. Valga la redundancia, la única información que tenían las personas con respecto a su posible candidato o candidata a ser contratada era su orientación sexual o su identidad de género. Incluso solo teniendo esa información, el 37% de personas admite que no estaría dispuesto o estaría bien poco dispuesto a contratar a una persona trans solamente por su identidad de género. Y en el caso de las personas gays, el 30% de personas en el Perú no estaría dispuesto a contratar a una persona gay solamente por su orientación sexual. Pero ¿por qué digo que hay una solución? Y es que ya hay muchas empresas que cada vez más se suman a este movimiento y a esta lucha de la diversidad e inclusión. Según los resultados de la certificación presente del 2019, el 67% de empresas que participaron cuentan con una política de gestión de diversidad que incluye orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Es decir, el 67% de las 82 empresas que completaron su postulación en 2019 cuenta con estas políticas, de las cuales el 60% incluye orientación sexual, el 54% identidad de género y el 39% expresión de género.
Es decir, a pesar de ser un país que no cuenta con tantas leyes y normativas que le exigen a los distintos espacios laborales trabajar el tema de diversidad e inclusión, son las empresas mismas y algunas organizaciones públicas quienes están tomando la batuta y quienes están liderando y empoderando a las comunidades dentro de sus propios espacios. Pero ¿por qué? ¿Y por qué comienza este tema de la diversidad e inclusión y por qué las empresas se empiezan a interesar en el tema? Yo voy a ahondar un poquito para darles un panorama general, pero van a ser nuestras invitadas quienes van a dar una luz súper importante sobre este tema. Según McKinsey, trabajar la diversidad en empresas genera muchos beneficios. En primer lugar, un mejor reclutamiento y selección. Recordemos el gran porcentaje de personas de la comunidad que tenemos en el país. Y ese gran porcentaje de personas tiene bastantes límites y hay bastantes sesgos en el proceso de reclutamiento y selección para poder incluir a estas personas dentro de nuestro posible personal reclutado. De la misma manera, hay una mayor satisfacción laboral, ya que estamos proveyendo espacios donde las personas pueden ser realmente genuinas. Asimismo, la diversidad y tener muchas mentes que piensan diferente, que han vivido experiencias diferentes, mejora la toma de decisiones e innovación. Y asimismo, incrementa el compromiso laboral al pertenecer a un espacio realmente diverso que se compromete con valores más allá de los que son mínimamente necesarios. Y por último, mejora los resultados de salud. ¿Y por qué? Porque la discriminación enferma. Y la discriminación en distintos espacios, por lo mismo que enferma, puede tener consecuencias negativas en la salud de las personas. Y por eso es que en realidad también vemos estos resultados al momento de incluir y trabajar en espacios diversos dentro de nuestros propios espacios. Pero aún así, también hay consecuencias positivas en incluso la rentabilidad de la empresa. Según el Corporate Equality Index de HRC, el Human Rights Campaign, una de las organizaciones LGBTIQ+ más importantes en el mundo, después de comprometerse a empresas inclusivas, las empresas vieron un incremento en el desempeño de sus acciones de hasta un 6.5%. Pero ya creo que han escuchado esta información algunos de ustedes muchas veces por parte de las personas del presente y el equipo mismo, así que hoy hemos traído a dos invitadas para que puedan ahondar un poquito más en el tema y los dejo nuevamente con Karen para que las pueda presentar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pita, por las cifras y bueno, por este potente mensaje que cada vez que podemos nosotros también nos encargamos de contárselos a ustedes, a las empresas, cada vez que tenemos interacciones. A continuación, tendremos más información relevante respecto a esto, pero esta vez desde la voz de Alexandra Herrera. Ella es Associate en McKinsey & Company en Ciudad de México, que es una de las consultoras más prestigiosas a nivel mundial, y además es parte de la Junta Directiva de Presente ONG. Ella nos va a compartir información valiosa respecto al impacto de trabajar diversidad e inclusión en nuestras empresas. Así que aquí les dejo con Ale. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola, ¿qué tal, Karenina? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Gracias por la presentación. Sí, de hecho, yo trabajo acá en McKinsey, en Ciudad de México. Todavía no me ha tocado trabajar en México, estoy trabajando puros proyectos en Estados Unidos, pero ojalá pronto me toque trabajar acá en México. Y de hecho, sí, yo soy parte del Consejo Directivo de Presente, así que siempre conversamos y los tengo muy cerca, soy parte de la comunidad LGBTIQ+, y además amante del fútbol, entonces hice una liga de fútbol femenino, no sé si alguien ha participado ahí. Ahora estamos cerradas por el COVID, pero ahí seguimos trabajando por no solo la equidad en el fútbol, sino en realidad la equidad de género en el Perú. Y de hecho me encantaba la presentación de Pía, porque yo creo que hemos trasladado un camino súper largo alrededor de hablar de diversidad. Creo que hace 5 años, cuando yo trabajaba en Perú y etcétera, no existía ninguna organización como ustedes. Y no había mucho impulso sobre políticas, no solo de diversidad en general, sino específicamente LGBTIQ+. Y lo que se ha visto en el mundo en realidad es que se ha investigado bastante sobre los efectos, como ustedes bien decían,
de tener más diversidad en el trabajo, ¿ya? Principalmente se ha investigado género, o sea, mujeres, principalmente, o las personas que se identifican como mujeres, y diversidad racial. La diversidad LGBTIQ+, todavía sigue un poco en agenda, pero se han hecho bastantes investigaciones. El índice que comentaba Pía, de hecho, no le hace mucha justicia a investigaciones un poquito más recientes que muestran que a ver, el incremento en los rendimientos de las empresas le hace, le hace ganancias netas de impuestos, etcétera. Las empresas que tienen índices más altos con respecto a políticas de inclusión de diversidad LGBTIQ+, muestran incrementos de como en 30, 40, hasta algunas 50% con respecto al promedio general transversal de industrias, ¿ya? Y algo que a veces nos dicen es que, o que por lo menos yo escucho bastante, es que la diversidad solamente implica, está en ciertas industrias, o por ejemplo, industrias pesadas, donde normalmente hay bastante más trabajo manual, que es intensiva en capital, por ejemplo, minería, energía, oil and gas, etcétera, que no tienen tanto impacto. Y la verdad es que las nuevas investigaciones muestran que el impacto es transversal a la industria, transversal a la empresa y muchas veces transversal al país. De hecho, hay investigaciones que hasta muestran que por países, y mientras más atrasado estés, más beneficios tienes. Hay un impacto en el PBI, o sea, en el Producto Bruto, en lo que produce un país, de entre 0.5 a 1.5% del PBI. Eso en Perú sería todo el PBI de pesca, o la mitad del PBI de minería, la mitad de Intercorp, la mitad de Credit Corp. Es brutal el impacto que se puede generar por este tipo de políticas. Y de hecho, cuando tú hablas de diversidad en general, LGBTIQ en particular, como ustedes bien decían, en realidad sí hay incrementos, y cuando tú comparas las empresas que tienen mejores rankings de diversidad versus las que tienen peores rankings, la diferencia en las ganancias es de como alrededor de, como mencioné, 30, 35, 40%. Y estas diferencias son estadísticamente significativas y transversales a las industrias. Ahora, a veces es muy difícil explicarles a los CEOs o al C-suite o etcétera este tipo de findings, porque se ven un poco lejanos. De hecho, en Perú no hay ninguna investigación, por lo menos comprensiva o con metadata, etcétera, que nos muestre este tipo de impactos, también porque las muestras son pequeñas y no es que muchas empresas liberen mucha información, es decir, no son tan transparentes. En Estados Unidos es un poco más fácil hacerlo porque las que cotizan en bolsa por lo menos tienen por ley que disclose esta información. Pero a veces es muy difícil contarle al liderazgo por qué esto es importante. Y creo que acá voy a hacer hincapié en lo segundo que dijo Pía, que de hecho es un reporte de nosotros del año pasado, donde se muestra o sea, les he hablado de las razones macro como de top-down, pero es importante hablar del por qué para explicárselo a cualquier persona. Yo siempre digo a mi mamá, que a veces, que siempre ha sido muy ajena a esto y que ahora conmigo ya ha tenido que alinearse y aprender un poco más. Pero ¿cómo se lo explicas a las personas de a pie y efectivamente al liderazgo para que efectivamente se puedan tomar en cuenta este tipo de medidas? Y creo que se pueden ver como dos grandes aristas, ¿ya? La primera es los trabajadores en sí mismos, las personas LGBTIQ+, cómo rinden en la empresa. Y hay un montón de investigaciones que muestran, como bien decía Pía, que mientras un equipo es más homogéneo, es decir, hombres blancos heterosexuales, o independientemente de cualquier tipo de homogeneidad, pero normalmente es la que se ve porque son las mayorías dominantes. Cuando tú le agregas diversidad a los equipos, independientemente de cualquiera que sea la interseccionalidad, le hacen mujer, raza, identidad de género, etcétera, hasta en Estados Unidos se ve mucho nacionalidad, o sea, que seas extranjero, ¿no? Pero cuando tú agregas estas gotas de diversidad, los equipos toman mejores decisiones, las toman más rápido, las toman mejor y las toman con menos fricciones. Entonces,
hay un efecto ahí súper importante. Lo segundo es que no solamente toman mejores decisiones más rápido, etcétera, sino que el enfoque al mercado es mucho más estricto, y cuando digo estricto es que genera más ingresos para la empresa. ¿Por qué? Porque tienes una visión muy pluricultural con respecto a tu mercado, ya sea, como dije, industrias pesadas como minería o ya sea industrias como CPG, o sea, consumo masivo o cualquier otro tipo de industria. Se toman bastantes mejores decisiones porque tus consumidores también son más diversos, entonces necesitas un equipo más diverso. Eso por el lado de toma de decisiones empresariales, etcétera. Lo segundo, y que no se puede olvidar, y especialmente ahora, hay mucha rotación de personal porque, a ver, hace 20 años las personas se quedaban 20 años en las empresas y no pasaba nada. Ahora el tiempo promedio, estimación es 3, 5 años máximo. Entonces, además que la curva de aprendizaje es muy alta. Entonces es porque hay muchas más cosas que aprender. El mercado cambia bastante más rápido que como cambiaba hace 20 años. Eso quiere decir que la retención de gente se hace bastante más importante. Y lo que muestra es que si tú tienes un ambiente bastante más diverso, la gente se queda, y no solo se queda más tiempo, sino que se queda feliz más tiempo. Y eso, nuevamente, está súper correlacionado con lo que acababa de hablar. Ahora, otra cosa que se ha demostrado es que este impacto no es solamente en los trabajadores LGBTIQ+, sino también en los aliados. Y ahora hay muchísimos más aliados. Más allá de que la gente sepa efectivamente qué hacer cuando es un aliado, porque hay mucha gente y especialmente en casos de mujeres y racial, hay mucha gente que se considera aliado, pero cuando le preguntas si haces cosas de aliado, no las hace. Pero al menos estamos en el primer paso de que la gente se considera aliado y bueno, hay que enseñarles cómo ser un buen aliado. Pero dentro de esto está oye, si a mis compañeros no se les reconocen sus derechos, entonces yo tampoco estoy feliz. Entonces, no es solamente en la población, en los trabajadores LGBTIQ+, sino también en las personas que están alrededor, porque se hace un ambiente bastante más plano, bastante más horizontal dentro de las empresas. Entonces, solo para recapitular, primero les hablé toda esta parte macro, que como bien decía, hay algunas investigaciones, no tenemos tantas, pero hay pruebas suficientes para decir de que la diversidad y específicamente el LGBTIQ+, tiene un impacto no solamente macro, sino en los profits y en el desempeño de las empresas. La explicación micro es que la gente toma mejores decisiones, los equipos son bastante más efectivos y la gente está más feliz, eso quiere decir que se queda más tiempo. Y solo para terminar acá, para hacerlo rápido, y después me pueden preguntar lo que quieran. A veces yo hablo un poco rápido, Karina, perdón, pero se me puede haber ido algo. Tercero, y creo que, y esta es más opinión personal, no tengo ningún estudio detrás, pero por lo menos a la gente que es altamente productiva y que trabaja en sectores altamente productivos, yo estoy en consultoría, pero le hace finanzas, etcétera, y de la gente que está en puestos directivos, hay muchos programas, por lo menos ahora, yo no veía antes, pero ahora hay muchos programas para la gente que somos de la comunidad y que las empresas generan justamente para que te quedes más tiempo. A mí, yo estuve en mi MBA hace 2 años y me impresionó mucho cuando llegué. Yo estudié en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en el medio de casi la nada, pero muy bonito, la verdad, en Duke. O sea, a los que les gusta el básquet deben conocer. Pero me impresionó mucho cómo en todas estas ferias de trabajo no podía faltar que las empresas tengan su evento para gente LGBTIQ+. Yo jamás en mi vida había estado en un evento para gente de la comunidad y etcétera, que somos de la comunidad. Y es impresionante cómo las empresas se esfuerzan mucho por decirte, oye, acá fomentamos este tipo de grupos y te apoyamos y estas son las políticas que tenemos para, si hay algún problema, puedas levantar la mano. Si te vas a vivir a cualquier país que no tiene igualdad de derechos, nosotros te lo damos porque estas son nuestras políticas. O sea, por ejemplo, acá en México no hay mucho problema, pero si yo me fuera a vivir a Perú, mi significant other tendría seguro, etcétera, como si fuera una pareja y te viajes a algunos congresos, etcétera, donde te explican el valor de la diversidad. Probablemente haya un
Sí, sí, sí. ¿Ya volvió o no? Sí, me parece que ya volvió. Ya, Adelante. súper. Sorry. Chévere, gracias. Nada, no, solo para redondear, yo me quedé muy impresionada de que hayan muchas empresas preocupadísimas por este tipo de políticas, porque este tipo de políticas existan. Y, por ejemplo, personalmente no se me ocurriría, o sea, en mi cerebro no está irme a trabajar a una empresa que no tenga este tipo de políticas. O sea, si por que me paguen un poco más o etcétera o lo que sea, la verdad que no me movería la aguja tanto como una empresa que promueve este tipo de políticas y a la comunidad, ¿no? Y hay mucha gente junto conmigo, y no solamente en temas de minoría LGBTIQ+, sino en general en diversidad. Hay mucha gente que más allá del trabajo, y ahora como hay tanta rotación y hay tanta facilidad para moverte de un lado a otro, yo de hecho casi me voy a trabajar a Brasil y etcétera, hay mucha gente que no le pasa por la cabeza estar en una empresa que no tenga este tipo de políticas. Entonces, ahora sí, en resumen, creo que es importante tomar en cuenta no solo este tema macro, sino también cómo trabajan los equipos, pero además a un tema más personal. Creo que no hay una encuesta sobre esto. Bueno, salió que mucha gente se iba del país por eso. Entonces es un gran indicio de, oye, lo importante que es tomar en cuenta este tipo de políticas. Y ahí voy, Karenina. Perdón si me alargué. No, tranquila, muchísimas gracias, Alex. De verdad, me he quedado impactada con toda la información que yo creo que ha complementado perfecto la introducción de Pía, ¿no? Y me gustaría de repente abrir unos, no sé, un par de minutos, unos 3 minutitos, a ver si alguien tal vez tiene alguna consulta que hacerte de repente, que se anime a abrir su micro y preguntar o a dejarlo por el chat. Me parece muy rico conversar contigo y que nos cuentes. ¿Alguien tiene una pregunta para Alexandra? Hola, ¿qué tal? Yo. Hola. ¿Cómo Hola, ¿qué estás, tal? Lucía? Mucho Soy gusto. Lucía de María. Gracias, Alexandra, por todo lo expuesto, súper interesante. Tenía algunas dudas en particular, pero no sé si eso lo van a mencionar en algún momento, o quizás tú por tu experiencia laboral y porque te mueves más en un mundo bastante corporativo, por lo que veo. Si me podrías orientar un poco cómo es que funciona este tipo de certificación o qué es lo que tiene que hacer una empresa para poder garantizar o certificar que efectivamente es un espacio ¿no? adecuado o correcto, que cumple con todos los requisitos o que realmente es un lugar en donde la gente va a vivir más feliz. Eso me parece algo súper importante, ¿no? Saber cuáles son los pasos, qué requisitos se buscan, cómo funciona esto. Esa sería mi primera pregunta, si nos puedes orientar un poquito sobre este tema. Sí, súper. Y de hecho, sí, como bien lo mencionas, mi experiencia es 100% en el mundo corporativo, o sea, trabajo un poquito con ONGs, etcétera, pero digamos que a esto me dedico como labor principal. Y la verdad que este tipo de certificaciones, y de hecho la gente presente lo puede complementar, normalmente como funciona es que son como dos grandes pasos, es como un espejo, ¿ya? Lo primero es toda la parte de datos, donde efectivamente digas que tengas políticas, etcétera, y ahora ahondo. Y lo segundo normalmente son encuestas a la gente para comprobar que efectivamente estas políticas están cascadeando. ¿Ok? Entonces, normalmente sí es como se hacen los rankings y las certificaciones y etcétera. Y hay un montón de modelos híbridos y combinaciones de esto, ¿ya? Toda la primera parte, normalmente lo que se hace es decir, oye, ¿qué tan tema de políticas, oye, seguridad en el trabajo, contra el acoso, contra minorías, políticas de que te den igualdad. Hay países donde ser gay es ilegal, entonces el tema de protección, etcétera, etcétera. Entonces todo este tema de políticas, digamos, estructurales. Lo segundo es un poco más de políticas de que tú defiendas este tipo de derechos. Lo voy a partir en tres. Segundo es que tú defiendas este tipo de derechos en el día a día. Por ejemplo, que tengas un manifiesto de que tú tengas políticas de que cuando algún otro trabajador
haga algún tipo de propuesta o de comentario en contra de alguna de estas minorías, hay algún tipo de sanción o hay algún tipo de comité. Y lo tercero es fomentarlo. Eso quiere decir que no es solamente acciones de defensa, sino también de ataque, pero no ataque malo, sino de ataque de incrementar la diversidad, ¿no? Entonces, que tú tengas políticas de que efectivamente que tengas un town hall para hablar de este tema, que tengas, por ejemplo, hoy día en McKinsey es el Day of Pink. Bueno, y de hecho no solo en McKinsey, no es mundial, pero lo celebramos nosotros hoy día. De hecho, me he debido poner de rosado, me olvidé. Es el Day of Pink, donde se habla de diversidad sexual y lo importante que es fomentar esto en el ámbito, en el día a día con los colegas, etc. Entonces, digamos que son estas tres cosas. En la primera parte que comenté de cómo certificarte, digamos, toda la parte de que te hagan los checks, ¿no? Lo segundo es que normalmente se hace una encuesta tanto a los trabajadores partes de la comunidad como a la gente aliada. Entonces tú dices, oye, tú te sientes a gusto, hay políticas que tú conoces las políticas de tu empresa, se fomenta en tu empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es a la gente que, bueno, en general y específicamente a la gente LGBTIQ+, y a los que no se consideran como tal, se les hace preguntas de allyship. Es decir, oye, ¿tú estás a favor de esta comunidad, sí o no? ¿Eres aliado de esta comunidad, sí o no? ¿Y cómo eres aliado de esta comunidad? Sí, yo asisto, yo apoyo, yo sé qué hacer cuando a alguno de mis compañeros le hacen bullying por este tipo de temas. Entonces, esos son los dos grandes bloques en los que yo normalmente he visto como las empresas se certifican formalmente con respecto a este tipo, a las minorías y específicamente LGBTIQ+. No sé si te respondí la pregunta. Sí, pero ¿quién es el que certifica eso? O sea, porque uno puede, como espacio, como asociación o como empresa, sentir que lo es, ¿no? Y querer promoverlo y publicarlo en sus redes y ponerlo como parte de su proyecto, de su manera de trabajar, pero ¿existe algún tipo de institución o de agrupación, alguien que efectivamente lo certifique, que haga una capacitación, que siga estos puntos acá en el Perú? Normalmente es por país. De hecho, por ejemplo, acá en Perú Presente es quien lo hace. En Estados Unidos lo hace Equal Rights. Normalmente Great Place to Work tiene una sub encuesta de mejores lugares para trabajar LGBTIQ+, como Working Moms y etcétera. Y cada país normalmente lo maneja centralizada, de forma centralizada. Y eso pasa no solamente LGBTIQ+, sino también mujeres, minorías raciales. En Latinoamérica no tanto, pero en Estados Unidos sí es bastante lugares para trabajar de racialmente neutros, ¿no? Bacán. Y tenía otra pregunta, no sé si aprovecho. Dale. Justamente, yo estudio psicología hace mucho tiempo, me dedico más al arte, entonces efectivamente me he movido siempre en espacios bastante respetuosos, ¿no? Entonces, nunca he tenido este tipo de problemas, pero sí recuerdo cuando trabajaba en selección de personal para el Banco de Crédito, que te estoy hablando de hace más de 20 años, o sea, no existía para nada este tipo de consideraciones, es todo un tema. Y sí me preocupa que sí he escuchado muchas veces el tema de, que lo digo así abiertamente, ¿no? O sea, ¿por qué cuando dos personas están igualmente calificadas o están participando para un mismo puesto, por qué habría que darle prioridad a alguien de la comunidad o a una minoría? Porque es muy complicado de explicar por qué necesariamente solo por serlo debería ocupar un espacio, sin caer en lo políticamente correcto y en los checks que tienes que hacer en una empresa actualmente como un tema de imagen. Eso es un tema bien interesante. Yo viví en Brasil, en Río, muchos años, y recuerdo que cuando empezaron a dar cuotas y becas a la población negra en las universidades, se armó todo un problema porque era una competencia injusta para algunos, porque igualmente la población negra no tenía la mejor educación secundaria, digamos, ni la mejor preparación para poder lidiar con los primeros años de universidad, y simplemente se les daba, ¿no?, estos espacios para poder resarcir un poco toda la injusticia, ¿no?, en la que han vivido los últimos 200 años también. Entonces es un tema complicado, no sé si nos puedes orientar un poco cómo, sí, claro, cómo poderle explicar eso a una empresa. Me encanta tu pregunta, amo tu pregunta porque en verdad es algo que siempre pasa y que siempre nos dicen, ¿ya? ¿Cómo yo normalmente lo ataco? A ver, yo soy economista, eso quiere decir que me encantan los números, y lo primero y más importante de esto es, oye, como empresa,
te conviene por lo que expliqué al principio, ¿no? A ver, está probado y el mercado, y cuando digo mercado digo la bolsa, y cuando digo la bolsa es la gente de a pie que invierte en ti como empresa, ¿no? Que pone plata para que tú sigas creciendo, o los consumidores. El mercado te premia por ser más diverso. Entonces, eso es la primera parte y está probado, beneficios, etc. Lo segundo, y tan sencillo como explicarlo, es hay menos. Cuando hay menos gente diversa, poner gente diversa en un equipo te hace un equipo mejor. Punto. Si tú tienes 2 personas igualmente calificadas y tu porcentaje de mujeres o de gente LGBTIQ+, en Estados Unidos se ve mucho minorías étnicas, meter una persona va a hacer que en proporción, o sea, siendo súper fríos y hablando solamente de profits, va a hacer que tu empresa sea más innovadora, que tome mejores decisiones, que tome decisiones más rápido, etc. Entonces, eso es como, es la explicación, es la explicación corporativa, sin meternos al si está bien, si está mal, etc. Cuando hablas de este tipo de temas, claro, es muy difícil que la gente lo entienda porque dice, oye, yo no soy gay, ¿por qué me van a tomar en cuenta a Aletas? Yo soy Alexandra, pero todo el mundo me dice Aletas que es gay, por encima de mí, si estudiamos en el mismo sitio, nos fue igual, tenemos la misma calificación. Y justo, a ver, esa es la explicación corporativa. Vi un par de preguntas en el chat, pero si quieren, no sé cómo estamos de tiempo. Entiendo sí, ya estamos volando. Sí. Después, igual si quieren después lo comentamos, no se preocupen. Sí, de alguna manera si al final queda un cachito de tiempo, ahí de repente lo comentamos. Si no, seguramente pues les pido que nos escriban a través de un correo que les vamos a dejar al final también y de repente por ahí nos contactamos igual contigo, Alexandra, para que puedas darle respuesta a estas consultitas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias igual por toda la información. Yo estoy segurísima que nos va a servir de mucho a todos los que hemos estado aquí como puntos de referencia para poder implementar nuevas acciones en nuestros espacios de trabajo y sobre todo hablarlo con mucha seguridad, con mucha firmeza. Alexandra, muchísimas gracias por este speech tan maravilloso. Seguro que el tiempo nos quedó chico de hablar contigo. Ya habrá momento para volvernos a juntar. Gracias. Y ahora voy a invitar a una aliada muy cercana, presente también, quien siempre anda destacando por el empuje, por el buen ánimo que le pone a cada acción relacionada con la diversidad. Ella es líder de diversidad e inclusión en Movistar y está aquí hoy para hablarnos de un tema que muchas veces puede resultar un gran desafío, que de hecho Alexandra lo mencionó en un momento y aquí Alejandra Segura pues nos va a profundizar respecto a cómo utilizar el business case para poder alentar a nuestros directivos a que se pueda incluir en la agenda este trabajo por diversidad e inclusión. Bienvenida, Ale, y muchas gracias por estar con nosotros, nosotres. Te dejo en este espacio tu casa. Muchas gracias, Care, Pía, a todos mis amigos, amigas de presente. Gracias a Alexandra también, que en verdad ha estado súper interesante todo lo que nos comentaba y creo que nos hemos quedado con ganas de escuchar más. Así que yo tenía una idea preconcebida de lo que les iba a comentar ahora, pero he ido cambiando mi discurso durante el tiempo. Primero que nada, quería contarles un poquito más de mí. Yo vengo trabajando aproximadamente ya casi 4 años dentro de Movistar. No soy, bueno, estoy en camino, pero no soy especialista en género ni en diversidades de manera profesional. De hecho, soy diseñadora gráfica de profesión. Mi maestría la hice en comunicación corporativa y ahorita estoy llevando un diplomado en masculinidades y género. Y la manera en cómo yo llegué a Movistar, de hecho tengo una anécdota muy interesante y que tiene que ver justamente con el business case en diversidad, ¿no? El día que una amiga me dice, oye, Ale, están buscando gente para esta posición, era una posición, no sé si se me escucha bien o se escucha la aspiradora. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Ale. Perfecto. No te preocupes, te escuchamos.
me dicen, oye, Ale, hay una posición para comunicación interna, que era donde yo me he venido desempeñando en Telefónica, no te interesa, que no sé qué. Yo en ese momento estaba trabajando en otra empresa y la verdad que no tenía intenciones de cambiarme, pero como dice mi papá, ¿no? Uno nunca pierde escuchando otras opciones, así que fui, me junté con la persona que hacía el reclutamiento en ese momento, y bueno, empezamos a conversar, ¿no? Me empezó a contar de la propuesta, me gustó mucho, y en un momento ella me dice, oye, ¿y me puedes contar alguna parte de tu vida, ¿no? Donde hayas tenido una situación difícil y cómo la afrontaste? Entonces, a mí lo primero que se me vino a la cabeza en ese momento fue, pues, cuando mi mamá, ¿no? Se enteró de que a mí también me gustaban las chicas, cuando yo tenía aproximadamente 14, 15 años, y pues fue catastrófico, ¿no? Mi mamá en realidad es chismosa y se puso a leer cosas que no debía de leer y se enteró de la forma que no debía. Y la verdad que fue una etapa muy complicada para mí, pero luego de muchos años pues lo superamos. Entonces yo se lo conté esto a la chica de reclutamiento y ella me dijo, ah, ya, ok, terminó la entrevista. Y mi amiga me dice, oye, ¿qué tal te fue? Y le digo, bien, yo creo que bien, me gustó la propuesta, que no sé qué. Y le conté esta anécdota, ¿no? Lo que yo le había contado a la chica de reclutamiento. Y ella me dice, uy, Ale, la verdad que yo creo que no debiste haber contado eso, porque pues Movistar es una empresa muy conservadora, muy tradicional, ¿no? Yo te aconsejaría que para unas próximas entrevistas no cuentes esa anécdota. Entonces, hasta el día de hoy, ya después de casi 4 años que llevo en la empresa, es una anécdota que a mí me marcó por un lado, sobre cómo yo me sentí en ese momento, ¿no? Yo me sentí como si el hecho de yo haber contado que era parte de la comunidad invalidaba todo mi conocimiento e invalidaba lo calificada que yo podía estar para el puesto. Y por otro lado, también por la percepción que esta persona me estaba dando de la empresa, ¿no? Y que probablemente era la percepción que tenían los colaboradores, las colaboradoras, e incluso la gente de afuera. Y bueno, obviamente lo que ella predijo no sucedió, ingresé a la empresa, no hubo ningún problema en ese sentido, pero fue interesante porque cuando yo ingreso a la empresa, como les digo, no ingresé directamente a ver temas de diversidad e inclusión, sino a ver comunicación interna, y luego después de mucho tiempo, de manera casi casual, caigo a tener la responsabilidad del programa. Y quien era en ese momento nuestro sponsor de diversidad, Denny Fernández, un hombre muy querido dentro de la compañía, con más de 30 años, dentro del comité de dirección, ¿no? Era un hombre muy comprometido en temas de diversidad, pero mirándolo hacia el lado de género, básicamente, ¿no? Entonces, Denis era muy comprometido, muy políticamente correcto en muchos temas, pero sabíamos que el tema específico del LGBTIQ+, era complicado para él llevarlo, afrontarlo o decirlo incluso, ¿no? Entonces, yo decía, dentro de mí, decía, porque quien llevaba el programa con él antes se fue de la empresa y es donde yo subo, y aquí voy a tocar un tema muy importante, que es el tema de la confianza, ¿no? Yo decía, tengo nuevo equipo, tengo que convencer a este señor de saco y corbata, ¿no? De que podemos ampliar un poco nuestro espectro. ¿Cómo hago? Le digo, o sea, ahí Aletas nos decía algunas maneras de cómo podemos convencer a los directores de que el talento LGBTQ+ merece también estar dentro de nuestras empresas, pero a veces no es tan fácil cuando estamos en la cancha. Y mi estrategia en lo personal fue ir justamente desde mí, ¿no? Desde Alejandra, desde mi experiencia, ganándome su confianza y contándole los retos que yo había podido tener durante mi etapa laboral. Tanto fue así, tantas fueron las conversaciones que tuvimos con él, tantas reflexiones, cosas en las que él estaba de acuerdo, en las que yo no estaba de acuerdo y viceversa. Que llega el día donde se da pues la certificación presente en el año 2019, y le digo, mira, Denis, hay esto, ¿qué te parece si participamos? Presentes son muy amigos nuestros, nos han ayudado a dar charlas, etc. Y me dice, ya, Ale, confío en ti, hagámoslo. Pero era un hagámoslo porque sé que está bien, pero no porque él estaba 100% convencido, ¿no? Hasta ese momento.
Y pues llega el día de la certificación presente, y yo le digo a Denis, nos están diciendo que vamos a ser una de las empresas nombradas, ¿qué te parece si vamos? Me dijo ya. Fuimos con Denis, fuimos con Patricia, que en ese momento era nuestra directora de recursos humanos, ¿no? Ambos del comité de dirección. Patricia sí era mucho más abierta al respecto. Y pues cuando llegamos al día de la certificación, debo confesarles que en ese momento una parte de mi corazón se preocupó, porque para mí era un espacio totalmente libre, ¿no? Donde yo me sentía totalmente reconocida, como bien decía Alexandra, son pocos los espacios empresariales donde podemos de alguna manera celebrar nuestra diversidad. Pero yo decía, uy, Denis se va a morir acá, ¿no? Por un lado, me acuerdo que estaba Godiva, ¿no? Cantando una drag queen, habían pues arcoíris por todos lados, todo era muy colorido, muy como somos la comunidad, y yo dije, pucha, Denis ahorita se muere, pero él siempre políticamente correcto. Entramos todo, Denis saludó a quienes conocía, y cuando dijeron el nombre de Movistar, ¿no? De que Movistar era una de las empresas certificadas, nos dimos con la grata sorpresa, pues, de que hubieron aplausos muy calurosos, de amigos de otras empresas, ¿no? Mucha gente. Estuvimos muy contentos, Denis se tuvo que ir porque la verdad que tenía la agenda muy complicada. Y luego de algunos meses, yo justo le contaba a Karenina esta anécdota, no volvimos a hablar con Denis, yo nunca le pregunté si él se sintió cómodo o no en ese espacio. Y un día estábamos con Denis en un comité de la Cámara de Comercio Española, ¿no? Un espacio también bastante empresarial, bastante duro, por así decirlo. Y Denis me escribe por interno y me dice, Ale, ¿cómo se llama ese evento al que fuimos de presente? Entonces le conté y me dijo, ya, ok. Y estábamos hablando de temas de género, en realidad, no estábamos hablando de comunidad LGBTQ+, y Denis dice, bueno, yo quiero comentar algo, ¿no? En esta reunión habían CEOs de diversas compañías, y Denis dice, yo quiero comentar que uno de los eventos en donde me he sentido más contento, a pesar de que no pensé que me iba a sentir así, fue en este evento, ¿no? De la certificación presente. Él explicó de qué se trataba, y dice, y yo me sentí muy contento porque cuando nombraron a Movistar como una de las empresas certificadas, recibimos tantos aplausos que yo no entendía por qué recibíamos tantos aplausos. Y él dice que en cierto momento se acercó a las personas que estaban dentro del espacio y les preguntó por qué, ¿no? ¿Por qué habían aplausos tan calurosos por Movistar? Y que la gente, la mayoría de respuestas era de que ellos nos percibían como una empresa tan dura, una empresa tan tradicionalmente masculina, ¿no? Tan antigua también, y que sabemos que no somos tampoco una de las empresas más queridas, pues, del Perú, que nos percibían de esa manera, y que saber que Movistar estaba recibiendo este reconocimiento, pero sobre todo de que trabajaba de manera genuina por la diversidad, pues para ellos era una noticia grata, pero sorpresiva. Entonces, yo creo que eso hizo que Denis cambie su percepción, se interese mucho más y sea ya también un abanderado desde el tema, ¿no? Entonces, yo les cuento esta experiencia y también un poco en línea lo que nos preguntaba Lucía sobre cómo convencer, sobre cómo hacer que nuestros directores y directoras pues se crean el cuento o quieran hacerlo. Yo creo que no hay una fórmula mágica, ¿no? Hay algunos a quienes les funciona efectivamente los números, llevarles el business case, decirle que sí, que vamos a traer más talento, que va a haber menos rotación, pero hay algunas personas en donde los vamos a agarrar por la experiencia, los vamos a agarrar por la emoción, los vamos a agarrar porque de repente tienen algún familiar, alguna hermana, algún hijo, alguna hija de la comunidad LGBTQ+. Y cuando digo esto, no lo digo solo para llevarlo desde el lado romántico o emocional, sino porque es realmente como funciona y como a mí me ha funcionado, no solo con él, sino también con otras experiencias, ¿no? Y otro tema muy importante que yo quería abordar, porque creo que obviamente estamos dentro de un rubro empresarial, un sector que no somos ni el 30% del mercado dentro de nuestro Perú, ¿no? El mercado formal. ¿Qué estamos haciendo por el otro 70%?
por nuestro mercado informal, donde ahí también hay personas de la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué estamos haciendo por las personas LGBTIQ+ de las zonas rurales? ¿No? Ahorita estamos viviendo un contexto político bastante duro, que yo diría no es que ahora nos ha dado la cachetada, nos está dando la cachetada hace muchos años, solamente que no queremos verlo. Entonces, más allá de una responsabilidad social como área que la podamos tener dentro de nuestras empresas, yo creo que cada uno de nosotros, y cuando participamos en este tipo de espacios como la certificación presente, tratemos también de buscarlo o de verlo de manera interseccional, ¿no? Yo tuve la suerte también, de hecho, con Presente el año pasado, hicimos la feria de Futuro Presente, ¿no? Recuerdo que Karenina, Pía también nos estuvieron acompañando, donde hablábamos justamente sobre cómo erradicar el bullying homofóbico en las escuelas. Es importante también ver qué estamos haciendo por nuestros niños, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad sexual no se trata, como dicen algunas personas muy conservadoras, de homosexualizar a los niños. No, se trata de abrir estas puertas, ¿no? De que los niños y niñas puedan crecer libres de tomar sus decisiones. Otro tema que yo también creo que es fundamental es saber de que cuando hablamos de comunidad LGBTQ+, es inevitable hablar de género. Y cuando digo género no me refiero a mujeres, ¿no? Personalmente siento que hablar de equidad de género y que sea un sinónimo de solo mujeres, para mí en lo personal no es lo correcto, porque estamos de alguna manera también invisibilizando cómo los hombres históricamente han sido desconectados de su lado emocional, de su lado vulnerable, ¿no? Y no miramos tampoco, o no medimos esos indicadores. Medimos cómo las mujeres en puestos de liderazgo somos más productivas y eso está bien, pero ¿acaso estamos midiendo cómo cuando un hombre se conecta con su lado sentimental también mejora su productividad? Son indicadores que socialmente no los estamos haciendo, y esto tiene que ver y tiene mucha relación con la comunidad LGBTQ+, porque claro está que quienes tienen mayor homofobia son los hombres, ¿no? Heterosexuales de ciertos sectores, porque justamente viven desligados de sus lados emocionales. Entonces, eso es un tema que yo siempre trato de poner sobre la mesa, sobre todo ahora que estoy aprendiendo mucho más sobre masculinidad, porque creo que hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho más. Y en lo particular, en Movistar, este año, pues como todas las empresas, el año pasado ha sido muy duro por la pandemia, pero hemos intentado y hemos hecho todos los esfuerzos por no dejar, por no retroceder en nuestros avances, ¿no? Yo como líder del programa y como persona LGBTIQ+, como bien decía Alexandra, me siento muy contenta de trabajar en una empresa que me respete, ¿no? Yo no busco derechos adicionales, busco lo mismo que los demás, pero efectivamente no me cambiaría probablemente a otra empresa, aún así me ofrezca un sueldo mucho más alto, que no tenga políticas o que por lo menos no tenga una mirada diversa e inclusiva dentro de la empresa. Entonces, si aquí me están acompañando, nos están acompañando empresas que por primera vez están pensando en hacer la certificación, las animo a que lo hagan, más allá del resultado, más allá de si salimos en el ranking o no, más allá de si solo tenemos una acción o no, hagámoslo, porque es un primer paso para bien, como decía Lucía, saber más o menos en qué nivel estar, ¿no? Sabemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y a partir de eso vamos a poder generar muchas más acciones. Esto no es una carrera de competencia ni de 100 metros planos, yo creo que es una maratón, ¿no? De 24 kilómetros, que nos va a tomar muchísimo tiempo, pero si no lo hacemos, no se va a hacer solo. Así que nada, muchísimas gracias en verdad a las chicas por la invitación, gracias a Alexandra también por lo que nos comentaba, y espero que con nuestra experiencia empresarial pues se animen a seguir trabajando por la diversidad e inclusión. Muchas gracias, Ale. Honestamente ha sido una mañana muy enriquecedora, ha sido increíble escucharte, siempre es lindo escucharte, ¿no? Porque tú hablas desde el sentimiento, efectivamente desde la experiencia, y creo que como tú considero que es una herramienta
súper válida, súper importante el poder hablar desde el corazón y de nuestras propias experiencias para sensibilizar y llegar más a los demás. Eso lo necesitamos. Muchas gracias, gracias a ambas por acompañarnos. Yo estoy segura que las personas que estamos acá ya tenemos muchas herramientas para comenzar a darnos más fuerza en este trabajo de diversidad e inclusión. Ahora nos gustaría contarles, ¿no? Un poco más respecto a la certificación. De hecho, Ale lo mencionó, ¿no? Y la certificación efectivamente no solamente es una manera pues de visibilizar nuestro compromiso, sino de planificar, de tener una ruta con objetivos enfrente, con metas planificadas, ¿no? Y claro, si bien es cierto, pues esta herramienta nos visibiliza, está pensada también para poder medirnos, ya lo dijo Ale, ¿no? No necesitamos ser una empresa grande para empezar a pensar en esto, ¿no? La certificación sirve para las empresas pequeñas, para las empresas medianas, para poder medirnos, ver cómo va nuestro avance, o para ver inclusive cómo estamos de acuerdo a otras empresas de nuestro rubro. Así que para hablar un poco más de ello, les voy a dejar nuevamente con Pía. Pía, gracias por los próximos alcances, Pita. Gracias, Karen. Mi agradecimiento personal también a Letas y a Ale, siempre son tan importantes aliadas para el trabajo y siempre es bonito poder escuchar sus experiencias también. Y bueno, en verdad me alegra también un montón haber visto preguntas acerca de la certificación y cómo para certificarme, y en realidad justamente esta certificación presente de los mejores lugares para el talento LGBTIQ+, nace de ahí, nace de que desde presente veíamos muchas empresas diciendo: estoy trabajando en diversidad, no tengo mucha idea si estoy haciendo bien, qué cosa hago, o otras empresas diciendo: mira, he escuchado un montón del tema, quiero hacer algo, pero ¿por dónde empiezo? Y ahí es que nace la certificación para responder un poco a esa necesidad y trabajar cada vez más de la mano con distintos espacios, ¿no? Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Lo voy a hacer así, súper flash, las preguntas han estado súper interesantes. Pero bueno, estas son las empresas que fueron certificadas el 2019. En realidad hay empresas chiquitas, hay empresas grandes, hay instituciones estatales, lo cual nos emociona un montón porque en realidad podemos ver desde que todos los espacios es posible trabajar en diversidad e inclusión. Pasamos a la siguiente, por favor. Podemos ir hasta que se completa toda la información. Gracias. Y bueno, la certificación presente en realidad, como les iba mencionando, funciona un poco para responder a todas las necesidades que puedan tener las empresas, tanto aquellas que ya vienen trabajando en diversidad hace un montón de tiempo y quieren un poco medirse y ver cómo están y qué pueden hacer para ir más allá y seguir mejorando y ser reconocidas, pero también para aquellas que recién se empezaron a interesar por el tema y tienen esta necesidad de empezar con una idea ya más concreta de qué cosas podrían hacer, ¿no? Entonces, por eso es un diagnóstico, es una certificación y es un ranking. Es como lo hicimos lo más versátil posible para justamente poder atender a todas estas necesidades. Y, por supuesto, toda la información es 100% confidencial. Y además hay algunas otras oportunidades dentro de la misma certificación que te permiten acceder a un plan de acción más concreto, a recomendaciones del equipo de presente a partir de la información que se comparte a raíz de la certificación para justamente poder cada vez más implementar más políticas prácticas en favor de la diversidad. Y también aquellas empresas certificadas van a poder tener la posibilidad de pertenecer a más proyectos de presente, porque ya que verificamos que el espacio es seguro, en realidad todo lo que podemos hacer por la comunidad es muchísimo. Podemos alentar a más personas de la comunidad a que postulen, podemos formar grupos de personas de la comunidad empoderadas dentro de nuestros espacios, y por eso nos emociona mucho también poder certificar a estos lugares para poder seguir creciendo con esas empresas más adelante. Y un poco la pregunta que vi por ahí, pero ¿qué de verdad un espacio inclusivo o qué requiere? Y bajo el modelo de presente trabajamos, está súper alineado a lo que contó Aletas. En verdad nosotros lo dividimos en 5 dimensiones, que son políticas, prácticas, cultura organizacional, compromiso público y formación, ¿no? Estas 5 dimensiones bajo las cuales las personas del espacio se pueden sentir mucho más seguras si es que se trabaja bajo estas 5 áreas en favor de la diversidad LGBTIQ+. Y en realidad
ahora son una de las primeras personas en saber que en realidad la certificación originalmente cerraba la última semana de abril, pero debido a que nos lo pidieron un montón y también hemos podido gestionar todo lo necesario para que se extienda la posibilidad de participación hasta el 17 de mayo, que es el día contra la discriminación homo, lesbo, bi, transfóbica, es decir, discriminación contra la comunidad LGBTIQ+. Entonces, en el marco de ese día, decidimos extenderla y en realidad va a haber más tiempo para que más empresas participen, pero también para poder llenar la encuesta lo más posible y poder aprovechar el proceso también. Así que los invito en realidad a todas las personas a participar, si es que no saben por dónde empezar o si es que ya van trabajando un montón en diversidad, y también cualquier pregunta que tengan nos la pueden hacer llegar, si es que tienen más preguntas sobre qué es este modelo de 5 dimensiones y todo lo que puedan tener pendiente para conocer más acerca de la diversidad y cómo hacer sus espacios más inclusivos, no duden en hacérnoslo llegar, que desde Presente siempre estamos felices de ayudar a que cada vez más espacios sean inclusivos con nuestra comunidad. Y aprovecho para despedirme, ahí respetando el tiempo, sé que las mañanas suelen estar un poco ocupadas, pero les agradezco mucho su participación de hoy día, agradecerle un montón a Letas, a Ale Segura, a Care, al equipo de Presente y a todas las personas que participaron hoy con nosotros. Y nosotras y nosotres, me despido y bueno, toda la información la vamos a estar enviando por correo y por supuesto cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla y respondernos. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias a todas. Gracias.